Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga. Continuamos en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos en el capítulo 3, versos 4 al 24. Y omití 2 versos con una intención para tratarlos en un solo tema. Y vimos en esos versículos del 4 al 24, vimos fluir la bendición en los estanques que los hombres cavaron por mandato de Dios, por medio del profeta Eliseo, y la victoria sobre los de Moab. Pero en contraste, en el verso 25 al 27, que son los últimos 2 versos del capítulo 3, veremos la crueldad de las prácticas paganas. El paganismo desprecia la vida humana para agradar a sus deidades, a sus falsos dioses, y son capaces inclusive de sacrificar vidas humanas. Cuando Joram se vio en peligro, el rey Joram, el rey de Israel, fue en busca de ayuda con el rey Josafat, el rey piadoso de Judá. Josafat pregunta, ya que él aceptó ir a ayudarles, pero antes de salir a la batalla, como Josafat es un varón de Dios, consultó, él quería consultar con Jehová y él pregunta si no hay un profeta de Jehová para que él pueda consultar. Él no se va a mover sin la dirección de Dios. Y hacen venir al profeta Eliseo. El profeta se indignó, se enojó, se turbó, se molestó al ver a Joram. Y solo por Josafat, a quien él respetaba, les ofreció consultar con Dios por esa ayuda. No sin antes decirle a Joram, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Falsamente ellos habían creído que su prosperidad, porque Israel estaba próspero en esos tiempos, dependía de estos falsos profetas que servían a los Baales. Lo que está diciendo el profeta Eliseo, en otras palabras, has consultado a lo falso, ahora en tu angustia, ve y consulta con ellos. Eliseo está tan disgustado que para calmarse pide que un músico que tocaba arpa viniera para que pudiera entrar en la presencia de Dios y consultar ya en paz, en el Espíritu, consultar a Jehová Dios. Lutero enseñó que el espíritu de las tinieblas aborrecía los sonidos dulces de la adoración a Dios. Debemos de tener un espíritu de adoración para entrar en esa intimidad con Dios y escuchar su voz. Dios le dio instrucciones al profeta Eliseo para que lo dijera al pueblo, que cavaran estanques en el desierto. A pesar de que ellos estaban ya sin fuerzas, estaban sedientos, cansados y sin ver ninguna señal de sobrevivencia, ninguna esperanza de sobrevivir en ese árido y seco desierto. Pero ellos obedecieron y cavaron estanques. Sin ver lluvia y sin ver viento, vino una inundación de aguas que llenaron los estanques. Al día siguiente vieron esas aguas los de Moab, y con los rayos del sol vieron las aguas rojizas, y ellos pensaron que todos los 3 ejércitos, todos ellos habían muerto, que se habían peleado entre sí y habían muerto. Entonces ellos se echan un grito así de esos buenos de victoria y dijeron, vayamos al botín. Pero se encontraron con la sorpresa que no había ningún muerto, y como estaban confiados y desprevenidos, pues los terminaron con ellos, algunos huyeron, y Israel y todo su ejército y los aliados llegaron hasta Moab, donde en su mismo país los hicieron una matanza. Y aquí, amados, llegando al verso 25, vamos a ver los últimos 2 versos, y aquí vamos a ver la crueldad de la idolatría. Dice, y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset
solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que eran vencidos en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Recuerden que Edom era uno de los aliados que estaba en esta batalla con Israel. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Sus aliados lo dejaron y Israel también se va. Veamos aquí esta crueldad de la idolatría. Los moabitas fueron perseguidos, como usted pudo escuchar en el relato bíblico, y fueron derribados en su propio país, destruyendo todo. Las ciudades fueron arrasadas hasta el suelo, la tierra quedó inservible, inútil para la siembra, y sobre ella pusieron piedras hasta cubrirla. Los árboles fueron cortados y los pozos fueron tapados. En el verso 25 vamos a ver aquí algo bien poderoso, porque dice después del asolamiento, y dice que dejaron piedras, pero dice, comenzando el verso 25 al principio, dice, y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles, note esto y póngale atención, echó cada uno su piedra. Vea esto que nos va a hablar, nos va a edificar, no son las grandes cosas con las que se llegan a grandes logros. Cada hombre llevó una sola piedra. Y esa sola piedra fue suficiente para cubrir todo el suelo, toda la tierra de Moab, para que no fuera útil para la siembra. De aquí el poder que tiene la unidad, el poder que tiene la obediencia, que aún en las cosas pequeñas se pueden lograr grandes resultados. No dice que llevaron un costal de piedras, una carreteada de piedras, cada uno llevó una sola piedra. Y con esa sola piedra se logró grandes resultados. No son las cosas grandes que honran a Dios, son los pequeños detalles hechos en obediencia que Dios hace grandes cosas. Solo quedó la ciudad de Kir Hareset, que por ser una ciudad elevada no fue destruida, pero sí fue sitiada. En el verso 26 y 27, que son los últimos dos versos, vamos a ver la desesperada movida que hizo el rey de Moab. Al final de esta gran victoria para Israel, vemos el trágico final de este capítulo 3 a versos 26 y 27. En un acto inesperado, el rey de Moab, después de su derrota en el campo de batalla, él hace un sacrificio para honrar a sus dioses paganos y para mostrar a su propio pueblo su determinación para evitar la derrota y demostrarles que él sigue confiando en sus dioses. En el verso 26, lo primero que él hace es tomar 700 hombres que manejaban espada para atacar el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces, lo segundo que él hace, en su arrebato, él toma su primogénito, su heredero al trono, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Al sacrificar a su primogénito sobre el muro, él quería impresionar a los presentes, y esto provocó, vea lo que provocó, que todos los que vieron ese acto de muerte se enojaron en contra de Israel y se fueron, los dejaron solos. Israel se apartó también y se volvió a su tierra. La determinación del rey de Moab
convenció a los reyes de Israel, a los de Judá, a los de Edom, que no podían derrotar por completo a Moab. Y se fueron contentos con su victoria casi completa, pero no fue en totalidad. Patterson y Austell dicen que se sintieron enfermos, ese es el comentario que ellos hacen, que ellos se sintieron enfermos por el demente espectáculo del sacrificio humano sin sentido. Y los aliados levantaron el sitio y regresaron a su casa. El arma más poderosa, amados en Cristo, para el diablo es provocar temor, infundir temor. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Así es que, amados en Cristo, la estrategia del enemigo siempre será poner temor. Y le dio resultado. Los aliados de Israel, Judá y los de Edom se fueron, y también Israel volvió a su país. Debemos de dar gracias, amados en Cristo, a Dios por un cristianismo puro, que nos enseña que Dios no se deleita en los sacrificios, sino en la obediencia, como nos dice Miqueas, que vamos a leerlo, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 6, que dice de esta manera: tome nota y escuche con claridad cómo podemos agradar a Dios. Él no se deleita de sacrificios humanos. Él no se deleita de ninguna clase de sacrificio como las falsas religiones y las religiones paganas tratan de hacer o lo hacen para agradar a Dios. Dios no necesita de sacrificios humanos, no necesita de que nosotros sacrifiquemos nuestro propio cuerpo latigándolo, ni nada por el estilo. Veamos aquí lo que dice en Miqueas capítulo 6, del verso 6 en adelante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Note aquí: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ve aquí lo que dice el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que Dios pide de nosotros. Nosotros nunca vamos a ganar el favor de Dios. La gracia de Dios ha sido gratuita a través de Jesucristo, nuestro Salvador. El único digno, el único con una sangre limpia, pura y santa, que Él de su voluntad se ofreció para salvarnos. Y aquí lo dice claramente Miqueas: ¿daré a mi primogénito? Claro que no. Este acto de sacrificio lo único que produjo horror universal, que se convirtió en una indignación en contra de Israel, haciéndolos ver como los que habían provocado que el rey Moab llegara al extremo de tomar a su hijo, y temieron que sus dioses de Moab actuaran en contra de ellos. Existe un elemento de superstición en todos los hombres y mujeres, y se impresionan con actos macabros de encantamientos, y prefieren desertar por el temor de las acechanzas del enemigo, en lugar de continuar peleando hasta obtener la victoria completa y no a medias. No te conformes, amado en Cristo, con una media victoria. Sigue adelante hasta obtener toda la victoria. Estamos plagados de supersticiones y de actos de crueldad que se ofrecen en ritos oficiados por las falsas doctrinas, como dije anteriormente, sacrificios, sacrificando su cuerpo, latigándose, caminando de rodillas para satisfacer o en gratitud a una deidad falsa,
a los ídolos y derraman sangre inclusive de sus propios cuerpos. Y estas prácticas paganas son incitadas por Satanás para traer confusión, como pasó en este caso. Al ver ese acto de ese sacrificio, les produjo horror, les produjo indignación y abandonaron a Israel. Israel también tuvo temor y regresa con su media victoria. Muchos se impresionan, y vamos a ver aquí, muchos se impresionan con las falsas manifestaciones, las falsas señales, los falsos milagros, todo lo que es falso, y se impresionan. Vamos a ver aquí un relato en Éxodo capítulo 9, en el verso 12. Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vamos a comenzar a leerlo desde el verso 8. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Jehová y de sus siervos, y se hizo una culebra. Verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ya esto ya viene de parte de Satanás. Todo el ocultismo, los encantos, la brujería, hechicería, falsas señales, etcétera, etcétera. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón, y aquí tenemos que notar esto, devoró las varas de ellos. Ve aquí qué tremendo. El enemigo sabe imitar, pero el enemigo nunca obtendrá la victoria. El enemigo fue un ser, una criatura, fue un ser creado. Él es una criatura, no es el creador. Pero sí, es un experto en imitar, es un imitador, un falso imitador. Pero vemos a través de este relato del Génesis cómo una sola culebra que venía de parte de Dios devoró a todas las demás. Él llamó a sus hechiceros, no sabemos cuántos, pero de que echó mucha culebra con sus encantamientos, eso no cabe la menor duda, pero sí sabemos cómo lo que viene de Dios se obtiene, con lo que viene de Dios se obtienen las victorias, amén, no con los engaños del enemigo. El enemigo nunca podrá tener la victoria. Te recuerdo que nuestro Dios es el Todopoderoso. Las falsas religiones y las obras de las tinieblas jamás podrán vencer a los cristianos que confiamos en Dios por sobre todas las cosas. Aquellos que estamos firmes en la fe y equipados con las armas espirituales, las cuales son la oración, el ayuno, la palabra de Dios y la obediencia a su palabra, vestidos con toda la armadura de Dios que se menciona en Efesios, como vamos a leerlo, en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos del Señor y en el poder de su fuerza. Note usted que no es nuestra fuerza, aunque estemos débiles, aunque estemos sin fuerzas, como estaba el pueblo cuando en el desierto, sedientos, medios muertos, de cansancio, sin esperanza, pero ellos creyeron la palabra de Dios. En esa fe de la palabra de Dios debemos de fortalecernos en la fuerza del Señor Jesucristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra tu hermano, contra el vecino, contra el esposo, la esposa, contra los hijos. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que quiero decir con esto, o mejor dicho, lo que la palabra de Dios nos está diciendo,
que nuestra lucha es contra la jerarquía de que tiene Satanás, la jerarquía diabólica, satánica, todo su ejército de maldad. Contra ellos es la guerra. Pero el Señor nos da la convicción de que nosotros tenemos esa fuerza a través de Él y puestos con toda la armadura del Señor. Y aquí empieza Él a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no una pieza nada más. A veces decimos, no, hay que tomar la armadura, hay que tomar toda la armadura de Dios, no ciertas partes. Puede ser que tengamos mucha fe, pero quizás no tenemos el cinto de la verdad. Y ahí se nos caen todas las piezas de la armadura. Tenemos que hablar palabra de verdad, porque de lo contrario, el cinto es el que sujeta todas las piezas. No tenemos esa pieza del cinturón, entonces se nos va a caer todo, ¿ok? Está pues firmes, dice, vamos a continuar. Está pues firmes y habiendo acabado todo, estar firmes. Está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, caminando en la palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, nuestra mente cubierta con la verdad del evangelio y no escuchando fábulas ni cosas fantasiosas para impresionar, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Orando, escuche esto, ok, ya tengo la armadura, sí, la tienes la armadura, pero muchos usan esa armadura para estar en la cama mirando televisión o en el celular. Hay que ponernos la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando unos por otros, no atacándonos unos con otros, amén. Mire, así vencemos las artimañas del enemigo y no andamos en tinieblas, en oscuridad, y no caemos en el error, en el engaño, que cada día es mucho más grande los engaños, y se ha multiplicado la maldad. Así es que caminemos en obediencia, amados en Cristo, en la palabra de Dios, y seremos siempre más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por amor a nosotros, quien es nuestro bendito Salvador. Un acto de una victoria tan gloriosa de parte de Dios al vencer a Moab fue oscurecida por el temor, la superstición y la demostración de prácticas demoníacas. Dios nos ayude, amados en Cristo y amigos que están escuchando, a permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo. No temas. El nombre de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y el de Cristo, o mejor dicho, ¿quién es Cristo? Nuestro capitán, el que va delante de nosotros peleando la buena batalla de la fe. Eliseo, cuando él estuvo rodeado por los enemigos y su criado Giezi, todo temeroso, y no lo dejaba descansar porque Giezi había visto que estaba rodeado de los enemigos. Entonces Giezi va y lo interrumpe. Quizás él estaba orando, quizás estaba descansando, y va Giezi todo nervioso, todo angustiado. Señor, son muchos y estamos rodeados, hasta que el Señor le dijo, ábrele, Señor. El profeta, mejor dicho, le dice al Señor, ábrele los ojos, ya para que lo dejara descansar, ¿no? Para que vea que son muchos más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es hermoso, y esto puede leerlo usted en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 16. El Señor nos protegerá con carros de fuego, amados en Cristo. Debemos de creerlo.
Él es el capitán, Él va adelante, Él pelea nuestra batalla. Jehová de los ejércitos, Él truena desde los cielos, vocifera contra el enemigo a favor de su pueblo. ¿De qué temer? Si Él es Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestra salvación. ¿De quién hemos de atemorizarnos? El enemigo va a hacer cantidad de señales engañosas para engañar a la gente y llevarlos a la perdición eterna. Hay quienes desisten de las filas del Evangelio por el temor, por los temores, y prefieren cuando no tienen suficiente fe, prefieren ir a consultar a los brujos de los hechiceros, porque alguien les dijo que allá sanaban, porque alguien les dijo que allá llegaron casi muertos y que ahora están muy bien, y se van allá porque quieren las cosas rápidamente. Pero es cierto, déjame les digo una verdad, es cierto. Hay brujos que sanan, hay hechiceros que sanan, hay espiritistas que sanan, porque la enfermedad viene de parte de Satanás. Entonces para Satanás no le es difícil decirle a un demonio de enfermedad, déjalo. Pero ya que la persona ha caído en el engaño, el estado de esa persona viene a ser peor, porque entonces ya que lo tiene el enemigo en sus manos, entonces lo destruye y la enfermedad viene a ser más grande, o vienen muchas más enfermedades y muchos más desastres. Así es como actúa el enemigo. El enemigo nunca va a hacer algo bueno con el fin de que tú busques a Dios. El enemigo va a traer señales engañosas para que tú dejes a Dios y no estés con el verdadero Dios, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. El único que puede sanar, que puede liberar, que puede salvar, es aquel que dio a su único hijo. No fue un acto de terror, no fue un acto desesperado, fue un acto de amor, que él mismo entregó a su hijo, pero el hijo no fue a la fuerza. El hijo dijo, sí, Padre, yo voy, mi sangre es limpia, mi sangre es santa, yo voy a redimir, voy a salvar a una humanidad perdida, esclava del pecado, esclavo de Satanás, y yo mismo voy a ser el cordero que con mi sangre limpie el pecado de la humanidad. No fue un acto macabro para infundir temor, fue un acto de amor para salvar nuestras vidas. A Dios damos la gloria por su Hijo. Recuerde esto, amados en Cristo, confiemos en Dios, porque en Él tenemos la victoria asegurada. Espera y confía. Cree en Él y tú verás la gloria de Dios. El Señor le dijo frente a la tumba de Lázaro, le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Espera que vas a ver esa gloria manifestada a través del único y verdadero Dios, quien es nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga abundantemente, y con esto terminamos el capítulo 3. Bendiciones, amados en Cristo. No temas, no desmayes, que Él está contigo. Bendiciones. Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya
Las aves de los cielos tienen nidos, mas el